SCP-270. Teléfono aislado. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-270 es un teléfono negro cualquiera de mediados del siglo XX. No había poblaciones humanas que superaran las Censurado. personas por cada Censurado. metros cuadrados dentro de un radio de Censurado. la ubicación del descubrimiento, y SCP-270 mismo estaba bien escondido por la vegetación nativa circundante. Las propiedades inusuales de SCP-270 se hicieron evidentes al descubrir que el cable de alimentación se extendía indefinidamente en el suelo justo debajo de SCP-270, a pesar de que una voz constante hablaba a través del auricular. Desde entonces, se han suspendido oficialmente las investigaciones sobre la longitud del cable. Lo que hace que SCP-270 siga siendo interesante son las secuencias de audio del auricular, que desde entonces se ha descubierto que contiene mensajes codificados que son valiosos para la Fundación. Dichos códigos se denominan SCP-270-1. En su mayor parte, SCP-270-1 consiste en una voz ligeramente distorsionada que habla en un tono monótono estable, que ha sido grabada listando una serie de nombres, frases crípticas, patrones de números, citas confusas, cadenas de letras, palabras incomprensibles, datos borrados, sonidos que no pueden ser producidos por ningún animal conocido que se escuchan por largos periodos de tiempo. Hasta la fecha se han distinguido Censurado. lenguas no confirmadas, Censurado. de las cuales son recurrentes, monólogos, rimas infantiles, censurado, lo que lleva a especulaciones sobre si el narrador es humano o no, etc. También se ha registrado lo siguiente: melodías, ruidos metálicos chirriantes que han sido enlazados y recalibrados para que toquen ásperamente en la misma melodía que varias composiciones de música clásica y un puñado de datos borrados, código Morse, gritos humanos, censurado, varios lenguajes de programación, todos los idiomas conocidos en la Tierra, incluyendo, en un incidente, Pig Latin, es un juego de lenguaje construido del idioma inglés. Datos borrados, posiblemente de origen biológico, risas condescendientes, música reproducida al revés, música, censurado, conversaciones que evidentemente han sido grabadas que van desde, censurado, áreas políticamente significativas y extensamente protegidas hasta lo que probablemente era un hogar promedio, discutiendo qué provisiones de comestibles comprar en el supermercado, estática, bandas sonoras ambientales, etc. Puede encontrar un fragmento demostrativo de SCP-270-1 a continuación. SCP-270 es por lo demás un teléfono perfectamente normal y es susceptible a daños como lo serían teléfonos similares. El desensamblaje no ha revelado la fuente de las propiedades inusuales de SCP-270. Los intentos de descifrar SCP-270-1 han producido éxitos parciales. En un caso notable, un código complicado resultó ser una descripción intensiva del intento inminente de SCP, Censurado. de romper la contención. Se encontraron pruebas de ello en el censurado de la contención de SCP. Censurado. En consecuencia, se evitó la falla de contención. Porciones descodificadas han sido sorprendentemente útiles para la Fundación, e inmensamente frustrantes tanto para el personal que trabaja en SCP-270-1 como para los funcionarios de la Fundación.
Por ejemplo, un estudio de censurado, horas de duración de lo que parecía ser un código significativo demostró traducirse en una larga y minuciosamente exhaustiva lista de sinónimos extremadamente extraoficiales de un censurado, humano. De la misma manera, la información obtenida de SCP-270-1A, datos borrados previniendo un posible escenario clase XK de fin del mundo, y ha enumerado los ingredientes secretos del muy elogiado pastel de cerezas del Dr. censurado, Como es imposible determinar cuán útiles serán los segmentos de SCP-270-1, se aconseja al personal que escoja segmentos de SCP-270-1 que considere más prometedores. Sin embargo, algunas porciones están codificadas de manera demasiado intrincada para que nuestro personal más perspicaz las decodifique, o de hecho pueden no tener ningún significado en absoluto. Los intentos de decodificación de SCP-270-1 continúan en curso. Anexo 270-A. Se extendió una sonda un total de censurado, metros a lo largo del cable antes de alcanzar la longitud máxima de extensión. Desde entonces se ha declarado que el asunto no es suficientemente interesante como para merecer un examen más exhaustivo. Anexo 270-B. A partir del censurado, de censurado, 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 de tiempo militar, la voz femenina no identificada del SCP-270-1 tartamudeó durante censurado, segundos antes de descomponerse en lo que los investigadores describieron como sollozos desconsolados, suplicando ser censurado. Esto continuó durante censurado, segundos antes de que el audio se interrumpiera abruptamente a un extracto de SCP-270-1 del censurado, de censurado, de una duración de censurado, minutos. Inmediatamente después, SCP-270-1 procedió como siempre, la única diferencia notable era que la voz que narraba el SCP-270-1 era masculina. Anexo 270-C. Los exámenes posteriores revelaron que esto no era de hecho silencio, sino estímulos auditivos demasiado altos o demasiado bajos para la percepción humana. Se han descubierto otros censurado, idiomas no identificados al suministrar equipos de audio adecuados al puesto de avanzada Delta. Anexo 270-D. Hasta la fecha, SCP-270-1 se ha vuelto notablemente más difícil de decodificar. Esto incluye la utilización de métodos de encriptación más complicados, ruidos de fondo fuertes que se añaden mientras el narrador está hablando, múltiples voces que hablan a la vez y, en un caso, fuertes, censurado, detalles extremadamente personales de censurado del Dr. censurado, que estaba visiblemente perturbado por el evento. La moral se ha desplomado desde entonces mientras que los niveles de estrés se han disparado. Se ha programado un software para decodificar automáticamente partes de SCP-270-1. Se ha añadido una ala recreativa al puesto de avanzada Delta. Anexo 270-E. Se ha interrumpido el procesador de datos 270-1. Hasta ahora, todos los intentos de resolver electrónicamente partes de SCP-270-1 han fracasado. autorización de seguridad de nivel 5 requerida. Hasta la fecha, han surgido preocupaciones sobre el estado psicológico del personal que trabaja con SCP-270. De lo que estoy hablando, por supuesto, son los problemas que normalmente surgen cuando se tiene una situación como esta. Es decir, reunir a un puñado de personas muy inteligentes, motivadas y tenaces y ordenarles que resuelvan un rompecabezas que puede o no tener una solución. Y decirles que muchas vidas pueden depender de su éxito o fracaso. Recientemente, el Dr. censurado, mediante un esfuerzo sobrehumano, descifró censurado, minutos de código que había sido descartado por acuerdo general como falsedad y censurado, resultando en la versión de un escenario clase censurado, de fin del mundo. Esto no ha sido beneficioso para el estado mental de muchos miembros del personal, ya que cada falsedad que desechan puede contener información sobre un evento igualmente desastroso. Desde entonces, ha habido una rápida aparición de paranoia o trastornos relacionados con la obsesión. Algunos miembros del personal están empezando a insistir en que los detalles más triviales del código contienen mensajes importantes, otros no han dormido o comido en días en su búsqueda, y otros han sufrido de crisis psicóticas. Desde entonces, el puesto de avanzada Delta ha recibido más personal para tratar de distribuir mejor la carga de trabajo.
Sin embargo, los efectos de tener unos pocos días de trabajo diligente se desmoronan en una falsedad. Repetidamente, ha demostrado ser un desastre absoluto para la moral y, a veces, la estabilidad mental. En la actualidad, solo tenemos personal suficiente para decodificar aproximadamente el Censurado. % del código. Hasta ahora, la reasignación de personal después de una estancia de Censurado. meses en el puesto de avanzada Delta, la aplicación de amnésticos clase A, y el posterior regreso a trabajar en 270.1 al final de un periodo de Censurado. meses de trabajos de baja presión ha funcionado bastante bien como una solución a corto plazo. Esto, sin embargo, requiere que un número bastante grande de personal en rotación continúe dentro y fuera del puesto de avanzada Delta para mantener la cantidad mínima de personal requerida para decodificar la mayor parte de lo que sale de SCP-270. Además, se ha demostrado que la rotación a largo plazo en el puesto de avanzada Delta produce ciertos comportamientos mentales paranoicos y obsesivos que los amnésticos clase A no borran. Esto es exactamente lo que quiere la naturaleza Censurado. de SCP-270 si se quiere confiar en ciertas personas. Censurado. Desconcertante para un miembro de O5. Censurado. No es de hecho un método de comunicación segura entre entidades desconocidas, como se había planteado originalmente, sino Censurado. solicito que esta cuestión se debata más a fondo en un futuro próximo, doctor. Censurado. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza inamovible de SCP-270, se ha construido una estructura a su alrededor que por fuera aparenta ser una gran granja, en lo sucesivo llamada puesto de avanzada Delta. El puesto de avanzada Delta debe contar con un mínimo de Censurado. efectivos capacitados. Los registros exhaustivos de los códigos de SCP-270 se guardan en el sitio 11. Los registros exhaustivos de los códigos descifrados están disponibles en Censurado. Si la seguridad del puesto de avanzada Delta se ve comprometida, SCP-270 debe ser destruido, junto con todos los registros acumulados de información verificada o no verificada que se encuentran en la base de datos, así como manuscritos que describan las encriptaciones que SCP-270 ha utilizado. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.